Muy buenas tardes, queridos amigos. Una vez más, hoy por Ver TV Noticias, estamos iniciando las actividades con una de Cabas y otra de Castro. Pedro, toda esta situación que está ocurriendo en el país en los últimos días esconde una realidad, la crisis económica, una crisis que ya está haciendo metástasis. Por ejemplo, el estudio realizado por las distintas universidades del país, de Caracas específicamente, como la Católica, la Simón Bolívar y la Central, hablan de unas cifras categóricas, contundentes. Una pobreza cercana al 48% para el 2014, que ha venido increciendo en los años anteriores. Las misiones, solo el 14% de la población se beneficia con las misiones, que es la institucionalidad, la institución en la cual el gobierno desarrolla su política social. O sea, solo el 2.3% de los venezolanos que están en pobreza extrema disfrutan de las misiones. Y lo que es peor, Pedro, y lo que es peor, que el programa bandera de las misiones, de los programas sociales, como lo es Barrio Adentro, o sea, una población cercana al 3% de toda la población venezolana, de los casi 30 millones de personas que vivimos en este país, solo el 3% aproximadamente disfruta de ese beneficio. Es decir, la crisis económica tapa esa situación que hoy nos está arropando, cubriendo, y el gobierno, pues, muy estratégicamente, esconde con su guerra económica, con su guerra psicosocial, la real crisis que hoy nos está ocupando. Un saludo a nuestros amigos espectadores que nos escuchan en Ver TV Noticias. Sí, Winston, incluso cuando tú aterrizas un poco toda esa cifra que tú has planteado muy correctamente, la pobreza extrema en Venezuela ha venido también haciéndose más aguda. Hoy hay alrededor de un 8% de personas, de hogares en pobreza extrema. Que cuando tú lo llevas a cifras absolutas, estamos hablando de 1.700.000 hogares. A venezolanos de estamos hablando de 1.700.000 hogares, y cuando tú lo tratas de precisar mejor, estamos hablando de 8.500.000 venezolanos en situación de pobreza extrema. Y lo grave es que solo el 8% de esos 8.500.000 venezolanos están siendo cubiertos por los programas asistenciales como Pedeval, Mercal. 8% de la población en pobreza extrema. Y además, como una ironía respecto a lo que está pasando con estos programas, es que en el caso de Mercal hay alrededor de un 93%, y en el caso de Pedeval hay un 63% de personas que son atendidas de esos 14. Estamos hablando de que de ese solo 14%, como tú lo has bien indicado, dentro de ese 14% hay un 93% en Mercal y un 63% en Pedeval, que son atendidos y no son pobres, es decir, no necesitan la asistencia. Es decir, que el problema es que los venezolanos están siendo desasistidos en una situación tan grave de crisis económica como la que vive el país. Están siendo desasistidos los sectores más pobres en un momento en que verdaderamente resulta crucial el tema de las misiones. Eso que tú has señalado de Barrio Adentro, que es el tema de salud, en medio de una escasez de medicinas muy gravísima, y en medio de una escalada de precios de las medicinas. Esa es una cifra del Banco Central de Claro, Venezuela. Hablando solo que del 2% de los sectores pobres o de los venezolanos en general es atendido por Barrio Adentro, estamos hablando de una cifra catastrófica, realmente catastrófica. Entonces, el problema que estamos viendo es que no hay, a diferencia del año 89, con todo lo que estos han hablado de los planes neoliberales, que se llenan la boca con los planes neoliberales, es que en este momento no hay planes sociales como sí los hubo en el año 89, cuando se produjo ese programa económico del presidente Pérez, el segundo gobierno del presidente Pérez. Es decir,
que se habla de neoliberalismo en aquella época. Y entonces, ¿esto qué es? Cuando no hay ningún problema social. Es más, lo que se hace es aumentar el 40% del transporte, teniendo en cuenta que en los últimos 5 años el transporte ha aumentado 500%. Ahora, imagínate tú, Pedro, que ellos tiran las medidas un tanto esporádicas, la gente no las ve vinculantes unas a otras. Pero vamos a hacer una breve referencia del plan de ajuste del presidente Maduro, porque es un plan de ajuste. Niéguenlo o no, pero allí está presente. Aumento de las tarifas de los servicios públicos. Señores, ya aumentó la luz, el servicio telefónico aumentó, el aseo urbano aumentó. Ellos dicen que con el aumento de la gasolina no va a aumentar el transporte. 1 de marzo, ayer domingo, aumentó el primer tramo del servicio de transporte en Caracas y en el país, el 20%. El pasaje hoy vale 10 bolívares en Caracas. Y así sucesivamente. Por ejemplo, la unidad tributaria, que es el costo que cobra, el precio que cobra el Estado por los servicios que el Estado ofrece. Aumentó el 18% la semana pasada. Ahora fíjate, pero date cuenta de lo siguiente, es decir, por ley, por el Código Orgánico Tributario, que es el que rige esa materia, eso debe hacerse una vez que la Comisión de Finanzas del Congreso establezca, de acuerdo con el Banco Central, los niveles de inflación. Y luego emitir una recomendación que debe ser aprobada por el Consejo de Ministros, en donde la unidad tributaria debe aumentar de acuerdo al aumento de la inflación, que fue del 68.7%. No explicada. No explicada, o sea, no hay ningún elemento de juicio que nos diga que ese es el valor. Eso está sujeto a la inflación de acuerdo con el Código Orgánico Tributario. Entonces la aumentan solo 18%. ¿Qué pasa con esto? Que las personas que tienen ese estatique, que es una inmensa porcentaje de los trabajadores del sector público como el sector privado, van a tener un aumento muy pequeñito del cestatique. Porque acuérdense ustedes que el cestatique es el 0,75% de la unidad tributaria. Y si usted, se los pongo, si usted tiene 1.000 bolívares de tickets de alimentación, si le aumentan solo el 18%, usted tiene 180 bolívares, pero si le aumentan 68%, son 680 bolívares. Reste para que usted vea lo que está perdiendo. Así es. Pero tiene otra incidencia extremadamente grave, que son los degravames sobre el impuesto sobre la renta. Las personas, todos los declarantes, todas las personas pasivas, todos los sujetos pasivos de la tributación, tienen desgravámenes en sus... Claro. Que se ajustan a la unidad tributaria. Bueno, si no se ajusta adecuadamente la unidad tributaria, usted tendrá que pagar mucho más impuestos, es decir, tendrá que pagar mucho más impuestos que lo que es anteriormente. Es una reforma que favorece demasiado desconsideradamente al Estado frente sigamos enumerando las medidas que orientan hacia el paquete del plan de ajuste del presidente Maduro. Fuertes devaluaciones, unas devaluaciones que ya lo dijimos anteriormente, superior al 2.689%, y pare usted de contar. Pero además de todas esas medidas que son contra los venezolanos, que son contra las clases menos favorecidas, no hay un control de la inflación, no hay un control sobre el gasto público, no hay una autonomía del Banco Central de Venezuela, y lo más importante es que a la par de esas medidas de ajuste y de lo que no se está haciendo, hay fuertes controles, control de precios, control sobre la moneda. O sea, todo este cuadro es lo que alimenta la escasez, claro. Todo eso es lo que alimenta la escasez y el desabastecimiento. Pero lo que es más grave, todo esto se pretende tapar, todo esto se pretende esconder detrás de lo que se ha denominado la guerra económica y que, copiándonos de Fernando Mírez, hemos dicho la economía de guerra. Pero también hay un hecho muy importante, Pedro, que el venezolano lo siente y lo ven, que es la situación del fallecimiento de este joven, de este niño en San Cristóbal, el niño de 14 años, un adolescente, Cluiver Roa, que hasta el Papa
en su homilía del Ángelus de ayer lo menciona. O sea, en Venezuela no se están respetando los derechos humanos. En Venezuela hay problema con el derecho a la vida. Así es. Además, eso es un hecho tan lamentable, tan escandaloso, que ha impactado tanto a nivel interno, pero también a nivel internacional. Los analistas de noticias dicen que la noticia del asesinato de Cliver Roa fue mayor, superó, impactó mucho más que incluso Isi en su momento. Imagínate tú el horror del mundo internacional frente a este crimen cuando superó en su momento a ISIS, pues la agresión de estos fundamentalistas islámicos. Imagínate tú cómo estaría impactando esto. Porque el problema está en que, es decir, esto se produce por la resolución, la 8610, que es una resolución que produce el Ministerio de la Defensa. El Ministerio de la Defensa, que realmente es una cosa que es una barbaridad. La izquierda ha venido repitiendo 1000 veces aquel invento, porque realmente fue un invento que se le adjudica al presidente Betancourt del disparen primero y pregunten después. Bueno, pero esto es peor. Aquello fue mentira, pero esto es peor, porque esto lo estamos viendo cómo se está desarrollando en la realidad. Se dice, Pedro, que la primera víctima del decreto 8610 es este joven Cliver Roa. Pero en esa situación deplorable y lamentable del fallecimiento del joven Cliver Roa, hubo protestas masivas en 17 ciudades del país violentas. Los jóvenes salieron a la calle a protestar contra la violencia del Estado, porque es el Estado el que maneja las armas, al asesinar a este joven. Pero en Caracas no hubo ningún acto violento que removiera las bases. En nuestro análisis con amigos estudiosos de la sociedad y de los problemas sociales, hemos concluido de que en Caracas no hay esa fuerte protesta violenta porque el ejército está en la calle. Hay un control militar de la ciudad de Caracas. Ojo, esto es peligroso porque en cualquier momento se desborda y pueden haber hechos que lamentar. Pero además ocurrió un hecho que yo quiero enfatizar, que es la conducta y el comportamiento del viceministro del Sistema Integral de la Policía. Mira, me llamó poderosamente la atención el general Casiopo. Los estudiantes encabezados por la Federación de Centros de la Universidad Central de Venezuela fueron a la calle, fueron a la sede del Ministerio de Interior y Justicia y el viceministro bajó y se reunió con los estudiantes en la calle, en la avenida Urdaneta. Ese tipo de conducta, ese tipo de comportamiento de esa autoridad debe ser imitada por todos los sectores del gobierno. Claro. Debe ser imitada y emulada de modo tal de que se imponga la política del diálogo y la política del buen comportamiento y del buen entendimiento. Pero además de eso, es una atrocidad querer, como tú bien dices, tapar la situación de crisis económica que está con este tipo de agresiones y de represión y de encarcelamiento de gobernantes. Es decir, esto es realmente una conducta deplorable. Es verdad que en Caracas no es que no hubo protesta, en Caracas hubo protesta, lo que no hubo fue protestas violentas, cosa que yo celebro. Pero el problema también está en la diferencia. Mientras en Caracas, por lo menos haciendo cola, tú consigues harina pan, consigues aceite, consigues algunos productos básicos, el problema del interior es que en el interior se está reflejando la tragedia de la crisis, porque en el interior no hay nada. Es más protuberante la crisis económica. Es más protuberante la crisis económica. Entonces, ese es también el otro componente de la situación. La situación del interior del país es una situación realmente inenarrable, porque si aquí te cuesta conseguir carne, yo te digo, yo he hecho colas tanto en abasto, en la cadena de abasto privada como estatal. Y te das cuenta de la escasez de todos los productos y de la carestía que se viene pronunciando en todo el país. Entonces, no es posible seguir en este tema de tapar la crisis económica con represión. Pero sobre todo, Pedro, hay un comportamiento que es preocupante. El comportamiento del defensor del pueblo. Él algunas veces actúa como verdaderamente el defensor del pueblo y en la otra actúa como un militante del PSV. Tarek William
yo lo conocí hace muchísimos años, éramos jóvenes en la Universidad de los Andes, él era un defensor de los derechos humanos. Entonces, por favor, se le ve la mano a los pies al caballo, pues, cuando él actúa en esa posición ambivalente. Pues. Él dice que el decreto 8610 es una maravilla y que pronto va a salir el reglamento, pero además se reúne con los padres de los jóvenes que están en la tumba. Entonces yo le pido al que se defina, o pasa a ser militante del PSV o pasa a ser definitivamente defensor del pueblo. Pero es que ese es el problema de todos los que han sido defensores del pueblo. Todos han sido, desde Mundaraín, pasando por Gabriela Ramírez y ahora por Tarek William. Todos han tenido el mismo corte. Todos han tenido, por eso pero este por lo menos es mucho más. Claro, por eso la población les dice los defensores del puesto y no los defensores del pueblo. Porque por esa situación. El problema no, es decir, solicitar, como solicitó, la pena máxima para este policía de 23 años que asesina vilmente a este muchacho, Cliver Roa, realmente es un acto, yo diría, vamos a decirlo como tú lo dijiste, ambivalente, porque lo que hay que condenar es el 8610. Lo que hay que condenar en términos globales es la represión, porque tampoco ha sido Cliver Roa el único que ha sido asesinado. Hay un grupo ya importante de estudiantes y de no estudiantes y de jóvenes que están apareciendo vilmente asesinados, y esa es una situación que el defensor del pueblo tiene que asumir, porque el responsable de la seguridad del país es el Estado, y el Estado hoy está siendo ocupado por el PSUV y por el presidente Maduro. Fíjate, si esas dos conductas, la de Tarek William Saab como defensor del pueblo, no como el militante del PSUV, y la del general Casiopo, deben ser imitadas por el gobierno nacional, por el alto magistrado que es el presidente Maduro. Pero más aún, también salieron publicadas unas cartas, las cartas de un exministro de Economía del presidente Chávez, Felipe Pérez Martí, donde él dice que hay que desmontar el modelo económico, donde él dice que hay que desmontar el control de cambio y hay que ir a un sistema dual, donde el mercado participe. Pero además de eso, él dice que se ha reunido con grandes dirigentes de la oposición. Con Pompeyo y con Antonio Ledesma, claro. Con Henry Ramos Alú. Y descalifica el problema del golpismo. Claro. Y habla del camino electoral. Habla del camino electoral. Y está la carta de Freddy Gutiérrez también. Un prominente dirigente del PSUV que fue constituyente. Y está la carta del expresidente José Mujica, el expresidente de Uruguay, que está diciéndole al gobierno primero que hay intentos de golpismo. ¿Qué le van a decir al presidente Pepe Mujica, que es un militante de la izquierda o sea, sin ninguna tacha y además amigo del gobierno, amigo de la democracia? ¿Qué le van a decir? ¿Cómo lo van a descalificar? Golpista. De golpista. Porque el presidente Mujica está hablando de un golpe de Estado de militares de izquierda. No está hablando de militares de derecha, ni está hablando de fascismo, ni está hablando... Algo está ocurriendo allí, Pedro, en el sector militar, que el presidente Mujica está llamando la atención. Nosotros creo que nos sumamos al llamado de Felipe Pérez Martí, al llamado de Freddy Gutiérrez, para que el gobierno rectifique, porque son sus amigos y nadie está interesado en una Sobre todo que creo que el presidente Maduro no está leyendo la historia. ¿Usted sabe quién fue el primero que habló de los tiempos modernos sobre la transición? El presidente Chávez en el año 92 le pidió la renuncia, él y el teniente coronel Arias Cárdenas le piden la renuncia al presidente Carlos Andrés Pérez y piden que se abra un proceso de transición. Posteriormente se la piden a Caldera también. Claro. Entonces, ¿quién era el golpista? ¿Quién era el de la situación? Claro. Ahí hay una ambivalencia. Porque es que el problema de la transición es lo electoral. El camino de la transición es el camino de las elecciones parlamentarias. Eso está claro. Ahora, ¿por qué siguen dándole vueltas al problema y no terminan de definir una fecha para las elecciones parlamentarias? Porque ellos saben que si ponen la fecha de las elecciones parlamentarias, todo el sector político del país se monta en esas elecciones y le van a dar una pela del quinto patio. Pero el problema está en que tiene que haber diálogo y elecciones, porque el otro camino es un camino que nadie sabe. El otro camino es un camino hacia el vacío, es un camino hacia el barranco. Ya se lo están diciendo sus amigos a nivel nacional y a nivel internacional, pero es que realmente hay un dicho de la antigua Grecia que dice los dioses ciegan a quienes quieren perder. Y realmente sus amigos se lo están diciendo. Rectifiquen lo económico, rectifiquen lo político. Y en lo social. Y en lo social. Nosotros, desde aquí,
de una de Cabas y otra de Castro, seguiremos analizando la situación política del país. Muchas gracias. Críticas.